Bienvenidos a la clase de matemáticas, en donde vamos a conectar, de hecho, lo que ya vimos previamente con lo de la lluvia, de la clase también de experimentos. Vean acá que vamos a estar hablando de medición, pero ¿medición de qué? Todo objeto que nos rodea tiene tres aspectos fundamentales, de hecho tiene muchos más, pero tiene tres aspectos fundamentales que se pueden medir, son cuantificables, ¿de acuerdo? Entre ellos serían la longitud, que es una distancia, el peso, que habla de la masa, y el volumen, que habla del espacio que ocupa. Entonces vamos a comprender hoy el significado de longitud, peso y volumen y la importancia para nuestra vida diaria. Y vamos a relacionar las diferentes unidades de medida para cada una de sus magnitudes. Atención, porque esto es importantísimo, lo que son las unidades de medida. Porque si yo te digo a ti 10, el número 10 es una cantidad y ya. Pero si ese 10 ahora es una medición, depende muchísimo de qué unidad tú estás hablando para saber si es mucho o poquito. Yo te puedo decir a ti, tienes que recorrer 10 metros de distancia. 10 metros será mucho o poquito. Y si te digo tienes que recorrer 10, el mismo 10, pero 10 kilómetros de distancia, ahora la unidad cambió de metro a kilómetro, sigue siendo el mismo 10, pero una es más grande que la otra. Entonces, por eso es importante conocer las magnitudes y las unidades de medición. Y vamos a comenzar con la longitud, con lo que sería la distancia. Atención que acá podemos ir mirando algunos instrumentos de medición. Este, por ejemplo, es muy conocido, que se llama realmente flexómetro, porque al final es flexible, una cinta de métrica, la cinta métrica, el flexómetro, nos permite medir distancias, pero tiene diferentes, por así decirlo, precisión, en donde las unidades pueden variar. Aquí con este tú puedes medir milímetros, tú puedes medir centímetros, puedes medir metros, y dependiendo también de donde sea el instrumento, puedes medir también en otras unidades que son pies, porque te puedo decir a ti un pie. Entonces técnicamente es como el tamaño de un pie de un adulto. Entonces el flexómetro nos permite eso. Este que está acá, atención porque esta es una cosa espectacular, es digital y se le llama micrómetro. ¿Cómo así micrómetro? Él mide cosas tan pequeñas como por ejemplo el grosor del cabello. Imagínate sacarte un cabello, ¡pam! Lo colocas allí, estas dos pinzas cierran y al final él te dice cuánto sería la distancia, o por así decirlo, el grosor de ese cabello. Ahora, mira que este es para unidades, o mejor dicho, para distancias muy pequeñitas. Este es para distancias, por así decirlo, estandarizadas, para nosotros, que es palpable. Pero imagínate que tú quieres medir cuánta distancia hay desde tu casa al colegio, porque tú vas al colegio caminando. ¿Cómo hacemos para medir de aquí hasta allá? ¿Tú te imaginas medir con esto? Bueno, estira y estira y estira. No, eso es mucha perdedera de esfuerzo, porque al final no tienes precisión en la medida, y para eso existe lo que se conoce como el odómetro. Esta perilla que está acá, bueno, no es una perilla, esta ruedita que está acá, va girando y va mostrándote aquí en una pantallita cuánta distancia estás recorriendo. Entonces tú vas caminando como una especie, con un bastoncito, imagínate que es un bastón, y vas caminando con el odómetro, rodándolo, y mientras que vas girando, va mostrándote la distancia que va recorriendo. Entonces el odómetro, mira que empiezas a poder medir distancias un poco más grandes. Entonces, muchos metros. Entonces hablamos de la unidad. Micrómetros, milímetros, centímetros, escucha las unidades. Micrómetros, milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Entonces empiezan como las escalas dependiendo de tus necesidades. Pero por ejemplo, para medición de piezas relativamente pequeñas con mucha precisión existe este instrumento de medición, donde este instrumento de medición te permite a ti exactamente tener la precisión. ¿Recuerdan la clase cuando estuvimos hablando de los decimales? Este te puede dar con precisión, si son centímetros, te dice, por ejemplo, 5.82 centímetros. Con precisión, este se llama calibrador, pero también conocido como vernier. Y, por último, pues uno de los que más conocemos del colegio, lo que sería nuestra regla. Ahora, para tener medición de longitud hay que tener en cuenta de que, por ahora, muchachos, vamos a conocer y vamos a trabajar estas cuatro. Milímetro, centímetro, metro y kilómetro. Entonces, si
lo analizamos de esta manera, tú dices, bueno, el milímetro lo podrías medir, atención, los milímetros, porque es una distancia relativamente pequeña, se pueden medir con este instrumento que tenemos acá. Pero el milímetro también puede llegar a medirse con cierta precisión, con este instrumento que está acá. Incluso con la regla, las rayitas chiquititas que están así pegaditas, tiene que ver con el milímetro. Cuando vamos a medir con centímetros, lo que son los centímetros, ahorita vamos a hablar también de volumen, los centímetros se pueden medir con este instrumento de acá y con este que tenemos acá. Pero cuando vamos a medir metros y kilómetros, observa que el metro ya no podemos utilizar este primer instrumento en este caso, porque un metro es una distancia ya mucho más grande y ya él no tiene esa capacidad. Por lo tanto, para medir en metros, voy a cambiar de color, en metros podemos utilizar en tal caso este instrumento y también podemos utilizar este otro instrumento. Pero al momento de querer medir kilómetros, mira, ya estos dos quedan obsoletos, entonces dependiendo de lo que tú necesites medir por el tamaño de la distancia, el instrumento se va acoplando. Entonces, básicamente, dependiendo de la unidad, tú tienes diferentes instrumentos. Ahora bien, ven acá. ¿Qué pasa si son muchos kilómetros? Todos los vehículos hoy día cuentan con el velocímetro que te va diciendo la velocidad que tiene el vehículo en el momento y te dice acá la distancia que ese vehículo ha recorrido durante todo su tiempo de uso. Entonces, mira que marca aquí, por ejemplo, kilómetros. Vamos a leer este número juntos. Observa, aquí está el punto donde están los decimales y si colocamos acá, luego de unidad, decena y centena, un puntito, básicamente sabemos que está en las unidades de los miles y mira que serían 165.466.4 kilómetros. Chicos, 165.000 aproximadamente kilómetros es mucha distancia que ha recorrido. Imagínate ir con el odómetro por ahí, esa distancia. Duras demasiado tiempo. Por eso los vehículos ya incluyen también eso porque te va midiendo la distancia que va recorriendo. Ahora bien, cuando ya estamos por fuera de la Tierra, decimos que hay ciertas longitudes también que son mucho más grandes y las distancias, ya esas unidades se quedan muy cortas. Entonces cambia otra unidad a una que se le llaman unidades astronómicas, que son muchas más grandes. Pero, por ejemplo, la longitud de la Tierra aproximadamente, muchachos, atención a esto, aproximadamente si le das la vuelta desde la circunferencia del Ecuador, porque no es lo mismo darle la vuelta por aquí arribita que por acá abajo por su forma casi esférica, desde el Ecuador aproximadamente la distancia para darle la vuelta sería de 40.000 kilómetros aproximadamente. Mira, escucha, 40.000 kilómetros, aproximadamente la distancia para darle la vuelta a la Tierra. Yo te digo lo siguiente, este carro que estaba acá recorrió 165.000 kilómetros aproximados. O sea, le dio, por así decirlo, 4 vueltas a la Tierra. Es una distancia que puede ser aproximadamente darle 4 vueltas a la Tierra, esa cantidad de distancia. Y mira cómo lo puedes medir para poder tener, por así decirlo, aproximaciones. Ahora bien, la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, la Luna que vemos todas las noches, que de hecho hoy los invito a que la vean porque va a estar muy bonita, va a estar casi llena. La Luna llena, si no me equivoco, va a ser por ahí el fin de semana, cuando mucho el lunes. Van a chequear que esa Luna se ve allí, pero ¿cuánta distancia tenemos que recorrer si queremos llegar hasta allá? Resulta, muchachos, atención que lo voy a escribir. Resulta que la Luna está aproximadamente, escucha, a 300.000 kilómetros. Es decir, que si tú ves en un vehículo que ha recorrido durante todo su tiempo 300.000 kilómetros, a ese carro le hubiese dado chance, le hubiese dado posibilidad de llegar hasta la Luna. Entonces 300.000 kilómetros. Ahora, pareciera que el Sol estuviese más cerca porque tienen el mismo tamaño, pero no es así. Lo que pasa es que el Sol es mucho más grande que la Luna, muy grande, y es como cuando tú colocas el dedo muy cerca del ojo. Haz esto en casa conmigo. Si tú ves el dedo muy cerca, el dedo ocupa mucho más espacio, ¿ok? Ocupa mucho más espacio, pero si lo alejas, el dedo se ve más chiquitito. ¿Qué pasa acá? El Sol está mucho más lejos y con todo eso es muy grande, a tal punto de que ese es el tamaño que lo percibimos nosotros, pero el Sol se encuentra a una distancia que ya es astronómica, son millones de kilómetros, chicos.
millones de kilómetros. ¿Tú te imaginas recorrer millones de kilómetros? Bueno, aquí en estos casos, te lo voy a mencionar para que más adelante se pueda profundizar, empieza a trabajarse una unidad que le llaman unidad astronómica, que es el tiempo relacionado con la luz, con la velocidad de la luz. Esa luz que podemos ver viaja a una velocidad muy grande, muy grande. Son aproximadamente 300.000 kilómetros por un segundo. O sea, la luz para llegar a la luna aproximadamente tarda un segundo. Para ir al sol, yendo a la velocidad de la luz, así tan rápido, te tardarías casi un poquito más de 8 minutos. Entonces, la próxima clase de matemáticas que hablamos del tiempo, vamos a entender cuánto es eso, 8 minutos, 8 segundos, 8 días. ¿Qué significa eso para nosotros? Entonces, atención con las distancias y la relación entre las unidades de longitud es importantísima. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos milímetros, centímetros, metros y kilómetros, empieza una relación. Por ejemplo, muchachos, para nosotros tener 1 metro, si lo queremos en centímetros, 1 metro son 100 centímetros. Entonces empezamos a tener esa escala que relaciona metros con los centímetros. Entonces mira que, no, 1 centímetro y 1 metro es lo mismo. Mira que al final metro es más grande y para 1 metro necesita 100 de estos que están acá. Entonces, centímetro y milímetro. Resulta que 1 centímetro tiene 10 de estos. Entonces empieza una conversión. Mira, para yo tener 1 centímetro, si lo quiero en milímetros, resulta que necesito 10 milímetros para poder tener 1 centímetro. Y mira que el milímetro es el más chiquitico. Ya cuando vamos a kilómetros, ¿qué es 1 kilómetro? Mira, para hacer 1 kilómetro son 1000 de estos. 1 metro, si lo queremos aproximar, 1 metro, por así decirlo, es un paso largo. ¿Ok? Un paso largo es aproximadamente 1 metro. De hecho, la distancia entre la punta de tu dedo al hombro opuesto, aproximadamente ya en un adulto, eso es 1 metro. ¿Tú te imaginas esa distancia por 1000? Serían 1 kilómetro, es decir, 1000 pasos. Serían 1000 metros, que es 1 kilómetro, está la relación. Eso para nosotros serían las unidades de longitud. Ahora, ahorita vamos a dejar esto para que cuando nos llames por teléfono, tú me vas a decir a mí, la casa, en qué unidades las vamos a medir. Por ejemplo, en kilómetros, metros, centímetros o milímetros. Por acá la olla, así como el profe Gus hace un momentico utilizó el alto de la olla, si se utiliza en kilómetros, metros, centímetros o milímetros. Y te vamos a invitar a que participes con nosotros. Tenemos muchas actividades para que llames por teléfono. Esperamos que lo hagas ahorita luego de la pausa. Ahora, vamos con el peso. ¿Qué es lo del peso? Tú dices, bueno, el peso realmente, chicos, técnicamente hablando, si nos vamos al campo científico, el peso es una fuerza. Pero coloquialmente, socialmente hablando, en nuestra cultura, el peso es para hacer referencia a nuestra masa. Entonces, el peso mide la masa. Nosotros ya tenemos una longitud, que es una distancia, una estatura, tenemos una masa también y se van, por así decirlo, teniendo diferentes unidades de medida. Porque no es lo mismo medir la masa de 1 gramo, la masa de granitos de café, a medir, por así decirlo, el peso de una maleta, a medir el peso de nosotros. Entonces hay diferentes instrumentos de medición para el peso. Ahora bien, las unidades de medida, podemos hablar desde miligramos, atención a la palabra miligramo, en metros era milímetro, el mili ya te dice chiquitico. Ya mili es pequeño. Entonces milímetro, miligramo, ya tú sabes que mili es algo pequeñito. Solo que ahora en gramo es la unidad de la masa. Entonces miligramo es algo pequeño. Gramo es la unidad estandarizada internacional para la capacidad, lo que sería la masa. Después viene el kilogramo. Mira que teníamos antes, ¿te acuerdas? Que era metro y kilómetro. Kilo empieza a significar mucho. Entonces, gramo y kilogramo. Kilogramo es mucho y mira lo que aparece acá, tonelada. Eso es en el caso de tener demasiado. Entonces, mira, miligramo, por ejemplo, sirve esa unidad de medida, el miligramo, para medir la cantidad, por así decirlo, de sustancia que hay en una pastilla, de algún medicamento en particular. Cuando uno va a comprar una pastilla dice 5 miligramos. O el gramo sirve para medir la masa de algunas frutas. Mira, yo quiero 500 gramos de banano, quiero 500 gramos de naranja.
de frutas, de alimentos, el gramo, que es la estándar. Pero cuando nos vamos a medir nosotros podemos medirnos en gramos sin problema, pero empezamos a decir, tú te imaginas ir al médico y que te diga, señor, su peso es, o a ti, te dice, campeón, campeona, tu peso es 38.000 gramos. ¿Te asustas o no? ¿Cómo que 38.000 gramos? Entonces mira que ya la unidad de gramos se escapa y por eso para las personas se trabaja el kilogramo. Pero cuando vamos a animales muy grandes o a objetos muy grandes, empieza otra unidad de medida que son las toneladas. Entonces la tonelada es más grande que el kilogramo y nos sirve para medir, por ejemplo, la cantidad de masa que tiene un elefante, una ballena, un hipopótamo, un camión, un edificio, un carro, cosas mucho más pesadas. Ahora, en cuanto a la relación de las unidades, es similar a lo que estábamos hablando de distancia. De hecho, se conecta con algo llamado, atención a este nombre y ya, prefijos matemáticos. Prefijo, ¿por qué? Porque en verbal, el lenguaje, el prefijo es lo que está antes. Mili, micro, kilo, entonces todo eso conecta. Mira, miligramo a gramo y gramo a kilogramo y tonelada. Entonces está esa relación. Esa relación básicamente para nosotros, cuando hablamos de miligramos, yo tengo que tener 1000 de estos, ¿ok? Serían 1000 miligramos, que sería 1 gramo. Entonces ya cuando yo tengo 1000 miligramos, no necesito esta unidad, me paso a la siguiente. Pero si tengo 1000 gramos, me paso a la siguiente. Entonces a partir de allí, tú tienes que decidir en qué unidad vas a trabajar. Porque ya después de 1000 gramos, pues pasemos a kilos. Y si tengo más de 1000 kilos, pasamos a toneladas. Y por eso las unidades están allí para que podamos irlas trabajando. Entonces tenemos las unidades de masa y ahorita en la mesita que tenemos hay varios experimentos, vamos a ver, por así decirlo, cómo se pueden hacer esas mediciones. Ahora, después del peso, hay uno que es el internacional, que es, por así decirlo, que también se trabaja, que son las libras. Hay una relación que, atención muchachos, que la voy a aproximar para que sea más fácil de trabajar. Las libras y los kilos, 1 kilo es mayor que 1 libra. ¿Qué sucede? 1 kilo, lo voy a redondear, es 2.2, pero lo voy a dejar en 2, ¿ok? Para que lo conectemos más rápido y fácil. Por ahora, 1 kilogramo, atención, 1 kilogramo son 2 libras. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a pesarme y me dice 70 kilogramos, en libras sería el doble. Entonces empieza la multiplicación. Entonces esos 70 kilogramos lo multiplicas por 2 y daría 140 libras. Entonces la masa, mira que 140 libras y 70 kilogramos son iguales independientemente de las dos unidades de medida que se tengan. Atención con eso. Y por último, ahorita vamos a tener también aquí actividades para que, en tal caso, si te gusta más el peso o la distancia o el volumen, vamos a poder realizarla en conjunto. Y por último, hablemos de lo que es el volumen y la capacidad. Volumen, mililitros, litros y centímetros cúbicos los que vamos a trabajar en este momento, ¿ok? Mililitros, litros y centímetros cúbicos. Mililitros, ¿por qué? Porque al final son cantidades pequeñitas. Litros ya incluye, por así decirlo, una cantidad un poco más grande y lo que son los centímetros cúbicos. Vamos a entender de qué se trata esto. Vénganse para acá conmigo, para la mesa, para que comprendan qué es lo que significa en lo que es el volumen, por así decirlo, la capacidad. Porque el volumen, muchachos, atención a esto, el volumen es la capacidad que algo ocupa, el espacio que se ocupa. Nosotros ocupamos un volumen. ¿Tú te imaginas colocar 100 personas en una habitación pequeña? No caben, y tú dices, no caben, ¿por qué? Porque al final ocupan un volumen, ocupan un espacio. Entonces, atención a esta jeringa que tengo acá, que dice, atención aquí, ml, que estos ml que están acá son mililitros, ¿ok? Y acá a un ladito dicen cc. Esos cc que aparecen allí son centímetros cúbicos. Y mira, por favor, 1 mililitro y 1 centímetro cúbico es lo mismo. La pregunta de los 100 millones es, ¿qué es un centímetro cúbico? Observen este dado que traje de ejemplo porque todos podemos tener un dado en la casa. Este dado que está acá, supongamos que es un cúbito perfecto, él tiene forma curva, pero este dadito que está aquí, miren, el tamaño es pequeñito, cabe en mi mano, ¿verdad? Ese dadito
cuando lo medimos con una regla, dice acá que al final sería de 1 centímetro por lado. Entonces, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, cuando dicen 1 centímetro cúbico, vas a pensar en un cubo que mide 1 centímetro por lado. Quiere decir que si yo quisiera llenar ese dado de agua, muchachos, la cantidad de agua que cabe allí es 1 milímetro. Entonces voy a utilizar acá este primer experimento que tenemos acá del profe Gus, la jarrita de agua, porque miren que esas jarras también nos dicen la cantidad, por acá nos dicen cuál es la cantidad de volumen o de espacio que ella soporta y normalmente tienen estas unidades de medida. Mira que por ejemplo acá nos dice 2L, que son 2 litros, pero en inglés en otra unidad dice 8 cup, que serían tazas. Entonces, 8 tazas equivalen a 2 litros. 10 tazas, 2 litros y medio. Entonces, mira que si tú llenas hasta este punto, estás teniendo 2 litros de agua. Entonces, voy a llenar un momentico acá la jeringa para que vean algo. ¿Ok? Entonces, vean lo siguiente. Resulta que la jeringa acá tiene unos numeritos. ¿Ok? Miren acá. Voy a moverla por aquí. Ahí están los numeritos. Observen el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este 1 sería que si yo lleno de aquí hasta acá, tengo 1 mililitro de agua. Es decir, la cantidad de agua con la que lleno un cubito. Entonces, voy a dejarlo hasta 1 un momentito para que vean cuánto es aproximadamente 1 mililitro. Entonces, voy a vaciar. Déjame hacer como los médicos. ¿Listo? Ya saqué el aire. Entonces aquí vacío. ¡Epa! Ahí está. Entonces resulta que, observa por favor, acá dejé la jeringa con una cantidad de agua, ¿ok? Una cantidad de agua, se salió un poquito, que es equivalente a 1 mililitro. Entonces esa cantidad de agua a mí me alcanzaría para llenar este cubito. Ahora, imagínate que tú quieras medir el volumen de esta barra de icopor. Esta barra de icopor ocupa un espacio. Esto ocupa un espacio y tú dices, bueno, ¿cabe o no cabe en algún lugar? Porque ocupa un volumen. Ahora, esto no se tiende a medir en líquido, porque tú no puedes decir aquí, no, que aquí hay 5 litros de icopor. ¿Sí o no? El volumen que ocupa cuando son sólidos, se utilizan los centímetros cúbicos, los metros cúbicos cuando es sólido. Y el volumen que ocupa cuando es un líquido, se utiliza mililitros o litros, pero hay una equivalencia. Ahora ven. Resulta que si yo coloco este dado aquí en la esquina, observa el tamaño de ese dadito apenas. Si yo quisiera allí, voy a quitar este de acá, si yo quisiera de allí colocar y llenar toda la barra de icopor de daditos, necesitaríamos muchos, ¿verdad que sí? Entonces mira que si queremos medir esto en centímetros cúbicos, daría muchísimo. Imagínate poder colocar aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son muchos daditos de estos que van a poder llenar el icopor. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Atención con esta barra que por eso traje 2. Vamos a ver si me sale aquí el Kamehameha. A ver. ¡Ay! Se quebró. Vean. Resulta que tengo aquí ahora 3 barras de icopor. Y tú puedes decir quién tiene más volumen. Pero, técnicamente hablando, estas dos ocupan el mismo espacio de esta que está completita en la mesa. ¿Sí o no? Mira, voy otra vez. Esa, no, porque esta es más chiquita y esta que está acá. Si las unes, ocupan el mismo espacio. Entonces el volumen, por así decirlo, el espacio que ocupa. Y todos nosotros tenemos, por así decirlo, un volumen. Y ahorita vamos a ver, después de la pausa, te voy a enseñar cómo sería la forma de calcular el volumen que ocupamos nosotros. ¿Quieres aprender a hacerlo? No te lo vayas a perder porque luego de la pausa lo vamos a tener y te invitamos a que nos llames por teléfono porque vamos a hacer un recreo ahorita con dinamita y ya regresamos para seguir experimentando acá las unidades de medición. Niños matemáticos, las matemáticas son más simples de lo que ves.
no deberían causarte ninguna ansiedad ni estrés, porque desnudan el mundo, lo muestran tal como es. Las podemos dominar al derecho y al revés. Se parecen a la vida, damos un paso a la vez. Primero sumas y restas y el nivel sube después con la multiplicación que aumenta con avidez. Luego con la división por 1, por 2, por 3, con los números reales que fluyen con rapidez. Negativos, positivos, que sobre una recta vez, enteros y divisores despiertan nuestro interés. Fracciones y polinomios llegan con gran fluidez. Esfuérzate el día de hoy, una semana y al mes. Todo tendrá más sentido, dirección y sensatez. Y así como dice el dicho, tan solo en un 2×3 verás cuán maravillosa la matemática es. Regresamos acá al programa, regresamos a Profe Melo con nuestra clase de matemáticas y ya de una vez tenemos la primera llamada. Bienvenida por acá, buenos días, ¿cómo estás? Buenas, buenas, Briana, ¿cómo estás? Briana. Hola. ¿Cómo estás, Briana? ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno, me alegra tenerte por acá en el programa, Briana. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Medellín. Súper. Mira, recuerda porfa quitarle todo el volumen a la tele, ¿listo? Para que podamos hablar mejor. Ok. Mira, Briana, una pregunta. Cuéntame, ¿qué edad tienes? Te escucho. ¿Qué edad tienes? Tengo 10 años. 10 años, súper bien. ¿Y qué te pareció la clase de hoy? Súper chévere, muy divertida. Qué bueno, me alegra mucho. De las 3 magnitudes que vimos, longitud, peso y volumen, ¿cuál te gustó más? La longitud. La longitud, ok. Mira, cuéntame en casa cuéntame algún objeto que veas. Imagínate que estás así con el teléfono y de repente el primer objeto que veas, ¿cuál es? Una hoja. Una hoja, ok. Briana, una pregunta. ¿Esa hoja la medirías en metros o en kilómetros? ¿O en centímetros? En centímetros. Ah, ¿y en kilómetros sería demasiado grande y en metros también. Ah, ¿verdad que sí? Súper. A ver, Briana, cuéntame de otro objeto que tengas hacia tu alrededor. ¿Qué es lo primero que ves después de la hoja? El control. El computador. El computador lo podríamos medir en milímetros. A ver, ¿qué opinas? No sé, o sea, sí, pero sería muy grande la cantidad. Ok, entonces milímetros lo podemos hacer, pero no es como la unidad adecuada y por eso tomamos la decisión de utilizar otra, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál utilizarías tú? Los centímetros. Ok, súper bien. Porque es la que le sigue y porque es otra, un poco más grande ya que esa, porque ya si usamos el metro se pasaría. Ok, entonces ahí tomaríamos el instrumento de medición. En este caso yo tengo un flexómetro acá y podemos entonces hacer la medida del computador. Súper bien, Briana. Briana, una pregunta. ¿Tú le quieres dejar algún saludo a alguien en particular? Sí. Cuéntame, ¿a quién? A mi mamá y a mi papá que siempre me han ayudado como a entender muy bien todo. Excelente. A mi profesora de matemáticas, Adriana Choza Coromoto del Colegio Natasha Michael, ya que me han ayudado en todo lo que necesito y con ella he podido aprender todo. Súper, súper bien. Mira, bienvenida siempre por acá. Estamos siempre abiertos a que participes y te invitamos a que estés atenta todos los días con las clases que tenemos acá preparadas para ti y para todos los niños en casa. ¿Listo? Listo. Bueno, Briana, muchísimas gracias por llamar y por participar, ¿ok? Chicos en casa, atención a lo siguiente que les voy a mostrar acá. Hay que tener cuidado con lo que sería la cantidad, lo que es el espacio que ocupa algo. Porque, por ejemplo, miren esta caja, pareciera ser esta caja más grande que esta botella, pero esta caja, si la unidad nos dice que es centímetros,
Piensa, por favor, que sería centímetros muy chiquitito, muy pequeñito. Entonces, centímetro, aquí es porque es una imagen referencial solamente, solo una imagen referencial, pero mira que este, por más que pareciera ser más grande que este, es apenas el centímetro que es chiquitito. Y quiero que veas ahora este envase que está acá, que el profe Gus lo utilizó en su experimento de lo que era la lluvia. Atención, por favor, porque esto tiene un espacio ahí adentro que ocupa y normalmente cuando decimos el volumen, chicos, el volumen no es solamente líquido y sólido. El volumen también puede ser gas y él lo habló con todo lo que es la parte de experimentos y vean lo siguiente. Yo puedo medir acá el tamaño, acá dice 10. Observen por favor que de aquí a aquí dice 10. Significa que este 10 son 10 centímetros, ¿ok? Si mido la otra distancia, mira que aproximadamente también serían 10, ¿de acuerdo? Y si mido la profundidad, aproximadamente también serían 10. ¿Qué significa eso? Atención, por favor. Vean este envase que yo tengo acá. Ups, sonó muy duro porque está pesado. Miren, el agua pesa. El agua pesa, ahorita vamos a ver cuánto pesa aproximadamente el agua. Miren este envase que está acá, nos dicen cuando ya se estabilice el agua. Acá arribita nos dice 1000 milímetros. Miren que el envase ya te está diciendo que esto es 1000 milímetros. Mírame a mí, 1000 mililitros. Gracias, muchachos. 1000 mililitros. Entonces, en este caso, es líquido. Pero esto, entonces, 1000 mililitros es 1 litro. Chicos, les pregunto yo, ¿será que esto puede caber directamente acá? Lo que pasa es que, bueno, te preguntas que aquí hay algo que es muy grueso, ¿no? Pero vamos a ver si podemos colocar esa cantidad de agua ahí dentro de ese envase. A ver cuánta capacidad tiene ese envase. Y mira que si ya yo sé que aquí dentro tengo 1 litro, mira que al llenarlo perfectamente hasta arriba, prácticamente llenarlo hasta arriba, tú puedes saber con exactitud cuál es su capacidad. En este caso, por más que sea 10, 10 y 10, por ser vidrio, por dentro, el vidrio también tiene un grosor, aquí abajo también mira que hay un espacio donde hay vidrio también. Entonces, esto podría decirse que de agua, mira que aquí aproximadamente quedaron, vamos a redondearlo porque está entre 300 y 400, casi 400 mililitros. Quiere decir que acabamos de colocar dentro de este recipiente la resta. Viste que ahora las operaciones matemáticas también se pueden utilizar. Y vean este cilindro que está aquí, que está interesantísimo. Te invito a que llames por teléfono, que estoy esperando tu llamado. ¿Viste? Mira, resulta que acá yo te puedo decir que esto puede estar lleno de cualquier otro objeto. Y mira que dentro de este cilindro tengo otro de vidrio. Entonces resulta que te voy a decir cuál es la estrategia milenaria para poder, por así decirlo, medir el volumen de nosotros. ¿Cómo podemos medir sí o sí el volumen que nosotros ocupamos? Voy a colocar acá adentro esta cantidad de agua que quedó, ¿ok? Miren esa cantidad de agua que quedó y para nosotros podemos hacer una marquilla de dónde está la altura del agua cuando se queda quietecita. Atención, voy a colocar aquí con el marcador una rayita en donde estaría básicamente la altura del agua al principio, ¿ok? Entonces tú dices, ok, ahí está la marca. Chicos en casa, atención a esto que les voy a mostrar que se le conoce como volumen desplazado. ¿Tú te has metido de casualidad en una piscina? ¿O en algún recipiente donde tiene agua? ¿Qué pasa con el agua? El agua sube. ¿Por qué? Porque el agua ya tiene un volumen y tú cuando te colocas ahí dentro, desplazas ese líquido y el volumen desplazado es la capacidad tuya, es el volumen tuyo. Entonces mira esta piedra que está acá, no sé si le ves alguna forma en particular a esta piedra, tiene una historia muy bonita, porque esta piedra que está acá me la conseguí en una caída en la Cueva de la Esplendor en Jardín. Me caigo y dentro del agua lo que primero agarré fue esta piedra para sostenerme y dije, mira, parece un corazón. Y me la traje. Y esta piedra vamos a calcularle el volumen, ¿ok? Atención, que miren que cuando yo sumerjo la piedra aquí adentro, con cuidado porque en este caso es de vidrio, observen que allí el agua subió un poco. Entonces imagínate que los matemáticos hacen esto, para poder medir el volumen que ocupa esta piedra, simplemente tú te vas a imaginar que si yo voy a girarlo un momentico acá, voy a colocar otra rayita aquí arribita,
imagínate que básicamente lo que estamos teniendo es como un cilindro más pequeño allí. Entonces, mira, tú mides esa distancia. La distancia la podemos medir sin problema, lo que sería ese desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? Mira que casi se puede decir que fueron por ahí 2 centímetros, casi, 2 punto algo. Entonces, para calcular el volumen, ya con otras herramientas, que sería el volumen de un cilindro. ¿Por qué un cilindro? Porque el envase que estoy utilizando es un cilindro. Si fuese este envase que es cúbico, ya el volumen se calcula diferente. De hecho, yo podía colocar aquí la piedra, y de hecho, si la coloco acá, no lo hice porque iba a ser un desastre. Porque si yo coloco la piedra aquí, esto está súper lleno, y al colocar la piedra aquí adentro, esto va a ser un desastre porque va a rebosar de la mesa de agua, y luego de que yo saque la piedra, el agua va a disminuir y ahí el volumen que desplazamos se botó. Entonces, técnicamente, en casa te invito a que lo hagas, que si en un piso que se pueda mojar, haz el ensayo y vas a colocar, por ejemplo, dentro de un recipiente que esté completamente lleno, vas a colocar el objeto, el agua se sale y luego, con mucho cuidado, sacas el objeto y te vas a dar cuenta que el agua no quedó en el mismo lugar. Entonces, ahora el espacio vacío es el volumen que ocupa ese objeto. Y luego empieza también, hablando de lo que es volumen y peso y distancias y todo, mira lo que tengo acá. Este que está acá es un objeto para medir masa. Pero hay que tener cuidado porque los objetos, chicos, tienen una unidad de medición. Detallen, por favor, que la parte de afuera, los números que están arribita, observen, por favor, aquí arriba dice 75, aquí 5, 10, 15, 20. Lo que está por fuera, miren la unidad que dice LB, que son libras. Pero el circulito por dentro, miren que dice acá G, que serían, en ese caso, bueno, dice dice kg, que serían kilogramos. Entonces, este aparato, mira que tiene la capacidad de medir o 75 libras o aproximadamente 32 kilogramos. Y miren cómo funciona. Yo puedo colocar acá, por ejemplo, miren que es 1 litro de agua también, pero el envase es 1000 mililitros, pero el envase también tiene una masa. El envase tiene una cantidad de masa que ocupa, tiene un peso. Entonces, vamos a ver algo. ¿Cómo podemos medir el peso de 1 litro de agua? Atención. Vamos a medir, por ejemplo, cuando yo lo levanto, miren por favor lo que pasa con la perilla roja, ¿ok? Atención acá arribita, chicos. Lo que sucede con la perilla roja cuando yo lo levanto, miren, voy, ahí va. Entonces, técnicamente se movió un poquitito. Y ese poquitito está dentro de las unidades de medida en nuestro objeto. Mira que aquí es 5, si retrocedes 4, aquí 3, 2, 1. Quiere decir que aproximadamente, si hacemos un zoom, voy a dejar aquí este objeto muy quietecito, si hacemos un zoom acá, observen que hay una barra negra también que marca en la primera rayita que sería 1 kilogramo. Chicos, ¿qué significa eso? Que 1 litro de agua, aproximadamente 1 litro de agua, se puede decir que su peso es 1 kilogramo. Miren que aquí llegó casi a 1. Acuérdense también que hay una precisión en la medición y miren que de hecho aquí abajo te dice la capacidad. La capacidad son 32 kilos o 75 libras y la graduación es que tiene la precisión 1 kilogramo o cada 2 libras. Entonces la precisión de las rayitas que van apareciendo. Y eso te dice, ok, yo puedo pesar lo que sea. Yo puedo colocar una maleta y puedo hacer, miren atención a esto, yo puedo hacer un esfuerzo y jalar esto bastante como si algo pesara mucho. Y miren lo que sucede hasta donde puede llegar. Para que pueda llegar ahí, chicos, déjenme decirles que tuve que hacer mucho esfuerzo. Pero observen que llegó lo negro hasta acá y te dice, bueno, básicamente tú podrías tener allí lo que serían 10 kilogramos, porque miren que está básicamente en el 10 kilogramos, y si nos vamos a libras, es por ahí 24, 23 kilogramos, 22 kilogramos. Entonces, las unidades de lo que serían espacio es volumen, ¿ok? Entonces, tú puedes decir, mira, resulta que hay recipientes que ocupan un espacio. Entonces, tenemos este cilindro que es más grande. Este recipiente ocupa un espacio, este ocupa otro, pero tú puedes llenar este recipiente de lo que tú quieras.
Este recipiente puede tener gas, puede tener líquido o puede tener sólido. Ahí te pregunto, ¿está vacío? Depende. ¿De qué estado de la materia me estás hablando? Está vacío con líquido y sólido, pero está lleno de aire. Entonces, cuando tengamos ese concepto de qué está lleno y qué está vacío, la pregunta que tienes que hacerte es, depende. ¿De qué quieres que pueda estar lleno o vacío? Entonces, yo puedo colocar, de hecho, mira, en este cilindro puedo colocar este otro. Mira que calza perfectamente. Y ahí yo puedo llenar de espacio y coloqué ahí dentro el otro cilindro. Y pareciera que él tiene una capacidad, un volumen, pero cuando de repente sacamos lo que está ahí dentro, está este cilindro que observa que tiene, este cilindro, por ejemplo, tiene los 3 estados de la materia. Yo te puedo decir que este cilindro está lleno de los 3 estados de la materia. De gas, porque está el oxígeno, el aire allí, de líquido y de sólido. Ahora, ¿está lleno con sólido? No. ¿Está lleno con líquido? ¿Está lleno con aire? Pero de los 3 sí. Entonces, cuando te vayas a decir si algo está lleno o vacío, cuidadito con la conclusión. Ahora, un último experimento, que estos globos fueron patrocinados gracias a el profe Gus, que lo quiero invitar el día de hoy por acá. Profe, vení por acá. El profe Gus está muy atento ahí a la clase y me dice que básicamente va, por así decirlo, a la clase. Profe, yo le voy a pedir un favor. ¿Puede ir echándole aire a ese globo? No se preocupe. Por acá le va a ir colocando aire, no se preocupe. Vaya colocándole una cantidad de aire, hasta ahí está bien. Ok, gracias, profe. Ok, veamos algo. Chicos, atención que ese globo se puede decir que ocupa una cantidad de espacio. Ocupa una cantidad de espacio y si lo llenamos más, profe, porfa. Y en lo que lo estamos llenando es de aire. Entonces estamos creando más volumen. Entonces observa que mientras más volumen haya, más espacio ocupa. Entonces ese globo es mucho más grande y más espacio va a ocupar. Y eso nos permite a nosotros comprender que en los que son los estados de la materia, mayor cantidad de volumen, más espacio ocupa. Entonces cuando somos niños, ocupamos menos espacio, tenemos menos volumen, que cuando somos adultos, que ocupamos más espacio porque ocupamos más volumen. Y con esto vamos a ir cerrandito la clase. Profe, sin problema, si desea, muchísimas gracias por acá, muy amable. Nos vemos en un ratito y siga pendiente de la clase, que yo sé que usted va a ponerse a experimentar con todos estos objetos. Entonces, atención muchachones. Para nosotros es importante entender las unidades de medición. Yo te puedo preguntar a ti cuál es el grosor de esta grapa. Observa que aquí yo tengo en la mano una grapa. Tú podrías calcular aquí cuál es el grosor de esta grapa en metros. Entonces, tú dices, no, pero en metros eso es una locura. En metros no es precisa la medición. Entonces, ¿qué unidad utilizas? Puede ser 1 milímetro. Entonces, milímetro te sirve más. No, que quiero medir en tal caso líquido. Líquido es volumen, litros. Quiero medir masa, peso. Entonces estamos hablando de gramos, kilogramos y todas las unidades son importantes y dependiendo de la unidad que tú utilices vas a entender cuál es el significado. Entonces tu casa la mides en metros o en kilómetros, tu casa pesa gramos, toneladas, tu casa tiene una capacidad de mililitros o de centímetros cúbicos o de metros cúbicos, que es mucho más grande. Chicos, esto es Profes Melos, muchas gracias por estar allí. Feliz fin de semana, que estén muy bien. Recuerden ver las clases en Teleantioquia Play y nos vemos la próxima semana, que ya tienen el cronograma. Chao, chao.